Bienvenidos. Hoy va a ser la última clase del estudio que hemos llevado a cabo por 3 meses de los profetas menores y la relevancia para el creyente de hoy. La clase es la número 26 y el tema es la fidelidad que agrada a Dios. El texto lo encontramos en Malaquías 3:18, donde dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A nuestros objetivos. Recuerde que el objetivo es el deseo que tenemos de que a través de esta clase podamos saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado, pero también comprender que Dios premia a quienes le sirven y que podamos servir y obedecer a Dios con fidelidad y con entusiasmo. El libro que ya dijimos que era el último, Malaquías, es el último de los profetas menores. También fue el último de escribir profecía en el Antiguo Testamento, porque luego fue seguido de 400 años de silencio. Fue contemporáneo con Nehemías, y Nehemías fue quien escribió la última página de la historia del Antiguo Testamento. Así que Malaquías escribe la última profecía y Nehemías la última página de la historia. Él contaba con una personalidad fuerte. Lo vemos en la manera como confrontó la falsa religión, las injusticias sociales y la conducta pecaminosa del pueblo. Nos enseña a un pueblo religioso exteriormente, pero interiormente falso. O sea, recuerdan el versículo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. También nos enseña que era un pueblo para quienes el servicio a Dios llegó a ser un formalismo vacío, y además desempeñado por un sacerdocio corrupto al que no respetaban. Esta condición espiritual repercutió en la economía del pueblo, porque Dios no prospera a aquellos quienes lo deshonran. Y ellos, al no disfrutar lo que su carnalidad ambicionaba, se quejaron de Dios, culpándolo de injusto y de no cumplir sus promesas. Malaquías, movido por el celo de las cosas de Dios, intentó llevar a la nación al Señor. Y esto lo hizo recordándoles lo que era la verdadera religión. Este libro abunda en preguntas del pueblo, con las que ellos pretendían justificarse, y de las respuestas que Malaquías les da para probarle lo inconsistente de sus razonamientos. Nuestro primer punto es las objeciones de Dios contra su pueblo. El punto A dice: por hablar palabras violentas contra Dios. En el verso 3:13 nos dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, las palabras de aquel pueblo, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Una cosa es pensar o sentir algo, y otra, más seria, es exteriorizarlo y con términos ofensivos. La gente se estaba expresando mal de Dios. Le estaban atribuyendo injusticias y atropellos. Con este lenguaje áspero se le estaba faltando el respeto a Dios. Ante cada objeción del Señor, surgía una respuesta de parte de ellos defensiva. Cuando la naturaleza humana no está bajo el señorío del Señor, procura dar la impresión, aparentar inocencia. Además de alegar de ser víctimas, no asumen responsabilidad y niegan lo que hacen o
tratan de justificarlo. Son raros los casos en la Biblia en donde la persona reconocía inmediatamente su error o su pecado. Uno de los ejemplos que tenemos es cuando David pecó y el profeta Natán vino a exhortarlo. Punto B, por decir que no aprovecha servir a Dios. Verso 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha? Que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Vemos que de verdad el lenguaje era bastante ofensivo. Dice el verso, por demás es servir a Dios. Esta era una respuesta directa a la pregunta que argumentaba su inocencia. Cuando se llega a esto, cuando no hay una conciencia, es porque hay una ceguera por no haber atendido en tiempo la palabra de Dios. Atender en tiempo, eso significa que yo la lea, la estudie y sepa lo que ella me está diciendo. Es mantener conciencia de que Dios nos ve, nos oye y sabe todo. Entonces yo no trataré de enseñar, de engañarlo y mucho menos de decirle mentiras. La palabra es como el agua y el Espíritu Santo la riega sobre la tierra. La tierra es nuestra naturaleza humana, para mantenerla en condiciones para que crezca la voluntad y el propósito del Señor en nuestras vidas. No hacerlo es quitar la obra del Espíritu Santo, que en este caso es el agua, y la tierra que somos nosotros, que es nuestra carne, se endurece. Y no entra el entendimiento, pero tampoco sale la responsabilidad. Y salen preguntas como esta que voy a decir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy totalmente inocente. Esto era lo que ellos estaban diciendo. Pero también se dice al día de hoy, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos lleva a la segunda parte del verso donde dice, ¿de qué aprovecha que guarde su ley y que ande afligido en su presencia? Realmente, mira, uno realmente se pregunta si ellos estaban guardando la ley. Si lo que decían en estas palabras, ellos las estaban respaldando con su vida. Porque recordemos en el caso de Job, el Señor lo describe como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, le viene una gran calamidad. Así que era muy razonable que Job hiciera una pregunta como esta, porque él estaba en una condición recta. Fue Dios quien lo dijo como él estaba. Pero cuando se da cuenta Job del propósito en la respuesta de Dios, cuando Dios le probó su integridad y Job responde bien, y luego Dios lo colma de bendiciones. Así que aquel momento de Job tan fuerte respondió a Dios con gran fidelidad, al punto de que Dios se agradó y le devolvió mucho más de lo que tenía anteriormente. Punto número 2. Reacciones del pueblo ante Dios. Dice, los infieles envidian a los soberbios. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y de las que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este verso que acabo de leer explica la condición de la gente
que habló lo que leí en el verso 15. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Eso dice que ellos sí cambiaron el camino. Por eso el ay de Isaías cuando comienza este verso. ¿A dónde se estaban dirigiendo ellos? Ellos estaban cambiando el camino, no estaban yendo hacia Dios, así que se torcieron. Además de provocar al soberano, le atribuyen a Dios una obra totalmente contraria a su naturaleza. Por eso hablábamos anteriormente de lo que era la ceguera, por no haber atendido en tiempo y haber estudiado y haberse mantenido en la palabra del Señor. Ahora están hablando un lenguaje totalmente contrario. Punto B. Los fieles decidieron servir a Dios. Verso 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vamos a desglosar esto. Dice, los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. Los que temían eran los que estaban en el camino, no lo habían cambiado, eran los que se estaban manteniendo en la verdad. Dice que hablaron porque lograron escuchar y entender lo que leímos en los versos anteriores, lo que ellos estaban argumentando. Así que salieron en defensa de Dios y de su causa, porque si ellos estaban en la verdad, ellos sabían que lo que se estaba diciendo no era correcto. Esto hace su posición pública, porque ellos se ponen en desacuerdo con aquellos que estaban diciendo aquello. No se dejaron arrastrar por la influencia de aquellos. ¿Recuerda cuando decía el carácter de Malaquías? ¿Por qué? Porque Malaquías se paró y habló la palabra de Dios, no solamente al pueblo, sino que aquella gente que representaba el sacerdocio. No es fácil exhortar, no es fácil confrontar el pecado. Hay que tener los pies puestos en el camino del Señor y de su verdad para tener la fuerza de confrontar el pecado y el extravío de un hermano. No fueron indiferentes, ni guardaron silencio. Al contrario, lo combatieron y resistieron la verdad para mantenerla. Y dice el verso que Jehová escuchó y oyó. ¿Se acuerdan cuando les decía anteriormente cómo ellos se habían perdido? Porque Dios lo sabe todo y Dios ve y Dios escucha. Aquí lo está ratificando. Dice, y Jehová escuchó, pero además de escuchar, añade que oyó. ¿Qué cosa? Las decisiones de los que le temían. Y dice que no pasaron desapercibidas delante de él. Porque agrega, fue escrito libro de memoria delante de él. La fidelidad de aquella gente dejó constancia escrita. Se escribió, dando la seriedad e importancia que tuvieron las acciones fieles de servicio de estos justos. Todavía se siguen escribiendo, todavía existe el libro de la memoria. Dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El cristiano, debemos vivir de tal manera que deje constancia evidentes de su fidelidad al Señor
Esto a fin de inspirar a nuevas generaciones. Debemos provocar ese deseo a los hijos y a los hijos de los hijos para que sean alcanzados, porque plantamos la semilla del reino de los cielos. Somos esa plataforma viviente donde el Señor se muestra y hacemos constar su grandeza. Punto 3. Respuesta de Dios a los que le sirven. Los fieles le serán su especial tesoro. Verso 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo dice y lo firma. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El verso 17 nos va a conectar con Éxodo 19, 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, toda. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Vamos a poner en orden. Israel no escoge a Jehová para ser su Dios. La iglesia tampoco. Es Dios quien escoge a Israel para ser su pueblo. Es Dios quien en su propósito desarrolla y planta la iglesia. Este privilegio es condicionado a la obediencia de sus mandamientos. Israel no vino a ser el pueblo escogido como consecuencia de haber guardado sus mandamientos. Recuerda donde se nos dice en qué conocemos el amor de Dios, en que Él murió por nosotros estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, debido a que Dios nos escoge, como consecuencia guardamos sus mandamientos. Y esto lo hacemos por amor, por gratitud al privilegio que nos están dando a nosotros ahora y que le estaban dando a ellos en ese momento. Y todavía Israel lo tiene. Ser hijo de Dios es una posición privilegiada que nos compromete. Los que decimos y levantamos la mano públicamente, los que hemos ido al bautismo, los que nos declaramos como hijos de Dios, estamos comprometidos y se nos va a demandar ese compromiso con la obediencia a su palabra y al servicio de su obra. Dice Primera de Pedro 2:9, porque leí lo que les estaba diciendo en Éxodo al pueblo de Israel. Pero en Primera de Pedro 2:9 dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 17 agrega: y yo los perdonaré en el día que yo actúe. Ese día puede ser un día que pasó en la historia de Israel, que yo diría no un día, pasaron varios días. Puede ser en el día del juicio final, o puede ser un momento en nuestra vida donde Dios actúe para juzgar la situación, y depende de qué o cómo nos perdone por haber constado anteriormente la fidelidad y la obediencia.
Dios levanta nuestra cabeza. Muchas veces, hermanos, no lo merecemos y Dios nos lo da por esa gracia en base a lo que Él ve de nosotros. Hay errores que cometemos. Sin embargo, el Señor es capaz de darnos la mano para que continuemos y no destruirnos por aquel momento. A eso es lo que se refiere el día que Él va a actuar con fidelidad, con misericordia, con amor, para que podamos continuar y también tener evidencia de ese amor. Dice, como el hombre que perdona a su hijo, nos da esta figura, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, agrega, no como el hombre que perdona a su hijo, porque hay padres que perdonan y le hacen un daño al hijo. No se refiere a pasar por alto la corrección. Se refiere más bien a una relación donde se vea una oportunidad. Esta frase que acabo de leerles encierra una relación importante, porque se ha tomado en cuenta la actitud previa, su comportamiento, su esfuerzo, de cómo ha querido mejorar, de cómo le importan las cosas del Señor, de cómo ha pasado de lado cosas para mantenerse fiel. A esto es lo que se refiere. En esta relación importante se debe de destacar el parentesco, el afecto y la enseñanza que el hijo acepta del padre. Es en este concepto que se perdonará. Debe estar dentro de la salvación, de la fe en Él. Por eso es que se logra escribir en el libro y hacer constancia. Punto B. Los que les sirven serán honrados. Verso 3, 18 nos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es algo muy importante, hermanos. Y esto encierra fidelidad al pueblo. Esto encierra fidelidad a los principios de Dios. Dice, y hacer bien y mayormente a los de la familia de la fe. Este verso comienza diciendo, entonces, eso significa en el momento donde todo se aclarará, porque estamos hablando en el contexto de un pueblo ciego, endurecido de corazón, hablando groserías contra el Señor. Entonces, vendrá un momento donde van a entender y van a ver la claridad. Vuelvo a agregar, puede ser un momento en nuestra vida terrenal cuando nosotros pensábamos que las cosas eran así y no lo eran. O puede ser el día en que el Señor juzgue todas las cosas. Este texto establece que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tenemos que tener discernimiento. La Biblia divide al mundo entre justos y malos, entre los que sirven y los que no sirven, entre los que están a su derecha y los que irán a su izquierda, entre ovejas y machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre los que van al cielo y los que van al infierno, entre los que entran por el camino o la puerta angosta o los que entran por el camino o la puerta ancha, entre los que viven por el Espíritu o los que viven por las obras de la carne. Tenemos que notar que nosotros no vamos a ser clasificados
ni por nuestra raza, ni por nuestro color, ni por nuestra condición social. Pero sí les quise dar toda la lista porque esto implica vida espiritual saludable o una vida espiritual descuidada o una vida espiritual que no existe. Y a esto es el tema de la Biblia. Por eso es que se hace la diferencia para que nadie pueda torcer su camino. Y si lo escoge, sepa cuál es el final, cuál es lo que le espera. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo que les decía, es necesario que sepamos cuál es la condición, porque ese día vamos a estar ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los siervos que encontramos en el Nuevo Testamento, grandes hombres de Dios, ministraban pensando en las recompensas del tiempo final y no tanto en las del momento. Esto los protegía para mantener el entusiasmo y la fidelidad en el servicio. Ellos arriesgaban sus vidas, ellos arriesgaban su estabilidad, eran perseguidos. No era simplemente dar la palabra, sino era la persecución a raíz de darla. Pero ellos tenían el enfoque hacia esa gloria futura y no momentánea. Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los santos y los mártires del Antiguo Testamento, de los cuales habla Hebreos 11, dice de cómo vivieron pensando en el galardón que sería concedido en el día final. Vea lo que dice el verso 10. Abraham vivió en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el verso 16 dice que todos ellos confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, pero que anhelaban una mejor, esto es, la celestial. En el verso 35, otros no aceptaron rescate para ser librados de la muerte, dice, a fin de obtener mejor resurrección. El creyente, yo que soy creyente en Cristo, usted que está oyendo la clase, debemos recordar que llegará el momento glorioso en que Dios recompensará con creces, porque no es mentira que el servir a Dios tiene un precio a pagar. Esto es algo que tenemos que entender, hay un precio a pagar. Pero normalmente el precio que pagamos tiene que ver también con la enseñanza y la ayuda para mejorar nuestro carácter y llevarnos a mayor madurez. Así que es espada de dos filos. Damos, pero también recibimos. Por eso es que en aquel día recibiremos recompensa con creces, como vimos el ejemplo del caso de Job. Fue probada su integridad. Dios no lo metió en la prueba porque estaba en pecado, sino porque era necesario que se mantuviera. Y creyó en él, lo logró Job. Y no solamente que lo logró, sino que su recompensa fue mayor, porque dice, como antes, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a esto le agregamos todas las recompensas materiales y emocionales, porque ver a sus amigos pidiéndole perdón
y trayendo regalos en recompensa por lo que ellos hicieron, esto tuvo que haberlo animado muchísimo. Dice, el Señor recompensará con creces, y agregamos, ya yo le di todo el ejemplo de Job, pero déjenme terminar acá donde dice, a los obedientes, a los que le sirven. Cuando le servimos a un hermano, le servimos a Dios. Recuerda el versículo donde dice, ¿y a quién, cuándo te lo hicimos a ti, Señor? Entonces el Señor da el ejemplo que cuando lo hicimos con uno de sus pequeñitos, a Él mismo se lo hacemos. Entonces, servir a la obra, servir a nuestro hermano, servir a nuestra familia, es honrar el Evangelio y honrar los principios bíblicos, que es la tercera parte, y los que le honran. Así que, hermanos, no podemos desmayar. No podemos parar porque alguien hizo algo que no nos gustaba, porque pensamos que no debería de ser así. No podemos, tenemos que aprender a crecer, a madurar y a no dejar que nadie nos robe ese privilegio. Conclusión. Y la conclusión hoy es que es el último tema de los profetas menores y su relevancia. No sé usted, pero yo he aprendido muchísimo. Ha sido 3 meses de una enseñanza poderosísima. Ha tenido no solamente conocimiento de lo que la palabra que fue escrita, sino que me ha dado dirección en medio de los tiempos que hemos estado viviendo socialmente, trayendo una fuerza y trayendo una fe para que podamos mantenernos con buen ánimo dentro de lo que se ve y se entiende. Y ese es el punto de cada uno de los estudios que realizamos y que participamos. Motivar a la consagración. ¿Qué es la consagración? Es mantener una vida de santidad. Es mantener una vida de obediencia al servicio de la obra del Señor. El conocimiento de la palabra de Dios necesariamente debe de traernos acción. No puedo leerla solo por leerla, sino el estudio de su palabra fracasaría. Esta gente de la cual hemos hablado acá y a la cual a Malaquías quería sacar de su error, iban al templo, practicaban su religión. ¿Recuerda donde decía que exteriormente eran religiosos? Así que no estaban totalmente alejados, pero no habían dejado que esa palabra llegara al interior y produjera cambios, o que mantuviera el ánimo para estar donde Dios quería que se estuviera. Esto es lo que decimos. Cada estudio tiene esta oración, esta intención, que provoque nuestra obediencia, que provoque nuestra consagración, que provoque luz en una área que no se ha entendido, que está oscura. Que ese conocimiento pueda ser tan nutritivo que no nos deje estar ociosos. El salmista lo dice así en el Salmo 101 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Además, tenemos que servirle a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, en el verso 6:20, mostró su fidelidad. Y el rey Darío, mire lo que dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Aquel rey pagano que no conocía a Dios, por la fidelidad incondicional de este siervo, pronuncia estas palabras tan poderosas que estaban llegando al corazón de él,
dándole la oportunidad de conocer al verdadero Dios. En Hechos 27-23, cuando Pablo era llevado a Roma prisionero, recuerda que vino una gran tempestad, de manera que aquellos vientos eran terribles y duraron varios días. Entonces el ángel lo visita y le da una palabra a él y a aquellos que estaban en el barco. Y vea lo que dice. Cuando Pablo les da esa palabra: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo le sirvo. Así es como se identifica Pablo a la hora de prestar este servicio. Me visitó el ángel de Dios, del quien yo soy, le pertenezco. No puedo ser yo mismo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero además agrega que Él les sirve debido a esa pertenencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado a través de estos 3 meses. Viene un nuevo estudio que espero puedan seguir conmigo, súper interesante y muy motivante. Es Adán tipo de Cristo, el que habría de venir. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.